El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz al confiar en Él, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13. Estamos muy felices y honrados con su presencia en nuestro culto divino en línea. Esperamos que juntos alabemos el nombre de nuestro Padre Celestial y nos llenemos de gozo, paz y fe con el mensaje que Dios nos tiene preparado para este día. Inclinemos el rostro y elevemos una oración a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Gracias, Padre, porque nos has dado la oportunidad de reunirnos un sábado más para adorar tu nombre. Gracias porque tú siempre estás con nosotros y has sido tan lindo con nosotros también. Gracias porque nos proteges y sabemos que lo vas a hacer hasta que tú vengas. Gracias, Padre, ábrenos nuestro corazón y la mente, Padre, para que nosotros podamos aprender un poco más de ti. Todo esto te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén. Saludos a los hermanos de la Iglesia Mexicana y que este canto sea para honra y gloria a Dios. Ahora tendremos un mensaje especial que llenará nuestros corazones de alimento espiritual y nos dará esperanza. Este mensaje será impartido por nuestro querido pastor Sea. Para él es el tiempo. Muy buenos días, apreciados hermanos. Qué interesante es saber que en estos días nos hemos encontrado para saludarlos y para exponer las hermosas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo allí en la Iglesia de Mexicano. Saludo a todos los hermanitos y como pues estoy deseoso que llegue o que termine esta cuarentena para poder saludarlos a todos ustedes. Dios les bendiga. Les invito en estos momentos a abrir la palabra de Dios en el libro de Reyes, capítulo 17 y en el versículo 18. Vamos a ver
4 cosas muy interesantes allí de lo que es la actitud de crisis que hay, o de algunos ejemplos de algunas personas de cómo comportarse ante una crisis. Leo aquí en la palabra de Dios en Primera de Reyes 17, donde pues allí del 1 al 4, ahí se presentan 4 aspectos. Se los voy a leer. Entonces Elías tisbita de Calad dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá lluvia ni rocío en estos 3 años, sino es por mi palabra. Y luego dice el versículo 3, vete aquí al oriente y escóndete allí en el arroyo de Cherit, y bebe allí de ese arroyo, y allí en los cuervos te darán de comer. Encuentro ahí 4 aspectos que vamos a mencionarlos en estos momentos. Dios tiene diferentes maneras de cómo ayudarnos en los tiempos de crisis. Como quien dice, suceden milagros, suceden cosas que no entendemos cómo Dios las opera en el principio, pero con el tiempo Dios siempre tiene respuesta. Así que en 1 Reyes 18:1 nos habla allí que hubo una crisis. ¿Cuál es la crisis que habla 1 Reyes? La crisis es que no iba a llover, o no llovió por 3 años. Bueno, y esa no era cuarentena, eso ya era más de muchas cuarentenas que pasaron en aquel tiempo sin agua. Podemos imaginarnos usted, sin llover 3 años. Piensa en un momento, hermanos, que qué tremendo es pasar sin agua en la casa. Piensa al menos de 40 días. Pero estos hermanitos de aquel tiempo pasaron 3 años. Y allí pues vemos ahí cómo se pasan esas crisis difíciles. Las tierras fértiles de aquel tiempo parecían como que fuego había pasado por el calor del sol. Los rebaños morían las tierras fértiles parecían desiertas, y se ofrecía como un pavor. Bosques donde se ofrecían los cultos a los Baales estaban exterminados. Bueno, eso es lo que dice la sierva del Señor, cómo pasó la tierra en aquel tiempo. Y saben que uno de los países que hoy en esta crisis no estaban preparados para esta pandemia, según dicen las noticias y los periódicos anuncian todo o dicen todo. ¿Saben qué es lo que sucedió en Ecuador? En Ecuador se dice, las noticias, que la gente la sacaban a la calle en costales negros y solo lo tiraban allí, y allí no había vela, no había cementerio, no había entierro, y todo eso es lo que sucedía. Bueno, lamentablemente es que para esta crisis en que estamos, nadie estaba preparado, según. Pero esto que le puedo decir sí es más que verdad. Esta verdad que les cuento es que no llovió por 3 años allá en aquel tiempo, sin agua, tremenda crisis. Y esto es el foco central de todo lo que estoy diciendo. Es una grave situación. Es lo que también sucedió aquí hay otro detalle. El otro detalle es en 1 Reyes 18:5,
donde dice, ve por todo el país y busca fuente, las aguas y que estaban conservadas, la vida, y este rey estaba más preocupado en los caballos y en las mulas para que no quedaran sin bestia. Notemos este otro detalle, pues, cómo las personas están más preocupadas en cosas y no en cosas espirituales. En tiempo de este rey, ¿en qué cree usted que este rey estaba más preocupado? Estaba más preocupado por las mulas, por las vacas, en vez de estar preocupado por los seres humanos. Bueno, esa es la situación real en que vivimos hoy en día. El pueblo de Dios no puede depender de cosas materiales. Tenemos que depender de las cosas espirituales. Y voy a ponerles otro ejemplo. En los Estados Unidos, ¿saben qué fue lo que se acabó primero? Cuando llegó esta crisis de la pandemia, no fueron los frijoles o el arroz o las cosas de primera necesidad. ¿Saben? Lo primero que se acabaron allá fueron las municiones, fueron los revólveres, las pistolas, los rifles. Entonces, que él me indica esto, que la gente hoy en día está más preocupado en las cosas materiales, está más preocupado en cuidar a la familia, a la protección. El ser humano es capaz de hacer cualquier cosa. Nos centramos más en el problema y no en la salvación. Pero la obediencia siempre es mejor que cualquier medicina. Hay otro detalle que quiero enfatizar en este momento, y es como Primera Reyes 18:4 dice, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en las cuevas con agua y pan. La pregunta es, ¿qué creen ustedes que hizo Abdías? Cuidó 50 profetas y les dio comida, agua y pan al menos. Imagínate el cuidado de 100 personas dándoles de comer por un periodo de tiempo. Bueno, yo soy testigo en estos tiempos en que estamos viviendo, como mi iglesia está preocupada por algunos hermanitos que le llevan bolsas de pan, comida, pues con esfuerzo lo hacen, pero siempre están pendientes. Y recordemos que cuando la necesidad sea grande, alguien tiene una necesidad mayor que la tuya. Así que nosotros, ¿cómo actuamos en los momentos difíciles o en los momentos de crisis? Tenemos que ser fiel a Dios en primer lugar, e incluso a consta de nuestra vida. No basta solo decir, solo somos cristianos o solo hemos venido para orar. Debemos de respaldar nuestros hechos o debemos de respaldar lo que decimos con hechos. Bueno, yo quiero decirte que admiro a mi misma iglesia cómo ha ayudado en estos momentos de crisis. Pero tengo aquí un repasito breve. En primer lugar, ¿cuántos tiempos es que duró aquel tiempo sin llover? 3 años. Y nosotros apenas llevamos aquí 4 o 5 meses. No sabemos cuánto va a durar esta crisis, pero Dios nos ayude para que podamos mantenernos en esta situación fiel. El otro detalle que dije es cómo
cómo este rey estaba más preocupado en cuidar a la bestia, a los animales, a cosas, en lugar de estar ocupado en las personas. Y la otra actitud que vemos allí, cómo este profeta ayudó a 100 personas. Lo que estaba explicando, pues, cómo la iglesia ayuda a los diferentes miembros. Y voy terminando en un relato aquí que encuentro en 1 Reyes 17, 8 al 13, donde el profeta Elías llegó y lo alimentó una viuda. La pregunta es la siguiente. Pregunto, hermanos, ¿es verdad que Dios había dado orden a la viuda que le diera de comer a Elías? No es verdad. Lo que Dios le dijo a Elías, ve donde la viuda. Pero no fue la viuda la que se le dijo que tenía que darle comer al profeta Elías. Pero Dios es el que da la palabra y sabe el poder que tienen las palabras en la mente y en el corazón humano. Es que la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios renueva, la palabra de Dios purifica. Y estoy convencido, pues, en que la oración y la palabra no cambian las circunstancias, pero cambia la mente y el corazón en medio de las circunstancias. Lo que quiero decir es esto, pues, aquella mujer viuda, único que tenía era un poquito de arena, un poquito de aceite, y llega por allí el profeta Elías. Y Elías, ¿qué fue lo que le dijo a la viuda? Dame a mí primero de comerles. Pero si es que yo solo tengo un poquito de harina, un poquito de aceite, y es para mi hijo. ¿Qué dirías tú que llegue el pastor de tu iglesia y te diga, dame a mí primero de comer? O sírvame a mí primero. ¿Qué dirías tú, hermano? ¿Qué dirías tú de un pastor así? Bueno, los caminos de Dios no se entienden a veces. ¿Por qué? Porque humanamente no entendemos algunas cosas, pero lo que me llama la atención a mí es el plan de Dios. Dios tenía un plan para esta situación donde Dios no le indicó a ella que le diera comer. Fue Dios quien le indicó a Elías, acércate a la viuda. Y Dios sabe lo que va a suceder, pues ella tenía su único hijo. ¿Y sabes qué pasó con el único hijo de esa viuda? Se murió. Y entonces, con la llegada del profeta Elías al hogar, pues bueno, ¿cuál es el plan allí? El plan es que Elías resucitó a la hija de esta viuda, o al hijo de esta viuda, lo resucitó. Ese es el plan perfecto. Dios sabe cómo lleva sus cosas, pero a simple vista no se puede entender algunas cosas. Cuando Elías llegó ahí, dame a mí primero de comer. No es que él llegó para quitarle el sustento a esta viuda. No era para quitarle su pan, lo llevó para otra cosa. Es que Dios, en su infinita sabiduría, sabía que el hijo de esta viuda iba a enfermar, iba quizás hasta morir, pero allí estaba el profeta que fue capaz de resucitar. Dios tenía un plan, pues, de dar a demostrar un milagro de que sí se podía resucitar. Ese es el plan perfecto que Dios tiene y Él está
preocupado, no por ver sufrir las necesidades de las personas. Dios está preocupado de la salvación de las personas. Él está pensando en la vida eterna. Así que, hermano, vamos a terminar con estas palabras diciendo: bienaventurados todos aquellos que tienen la esperanza y pueden creer en Dios. Y vemos allí que la viuda dio alimento a Elías. Y vemos allí un milagro de cómo se pasó esa crisis de 3 años. No fueron 40 días. Vemos allí el milagro de cómo siervo Abdías alimentó a 100 profetas. Y qué lindo es ver cómo es que estos siervos de Dios en actitudes de crisis, cómo es que se han dejado ir por el plan perfecto de Dios. Y que Dios le bendiga en esta hermosa mañana. Que puedan disfrutar de esta lindo día sábado. Y vamos a orar en este momento. Les invito a que oremos. Inclinamos nuestra frente. Bendito buen Dios, muchas gracias porque tú siempre nos cuidas, siempre estás al cuidado en momentos de crisis de cada uno de sus hijos. Gracias porque tú nos das tu protección. Gracias porque tú siempre estás al cuidado de todos los hermanos de la iglesia. De manera especial pido por los hermanos que se están preparando por aceptar a Cristo Jesús. Manda tu Santo Espíritu para que el enemigo de las almas no tenga nada que ver con los desánimos de nuestros hermanos preciosos que quieren conocer de Jesús. Asísteles con tu santo poder en este momento. Indícales el camino, el rumbo en que deben de conducirse sus vidas, y queremos ver almas transformadas a los pies de Cristo Jesús. Esa es mi oración y lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén.